Me toca a mí abrir las charlas, la etapa de charlas, y plegarme un poco a las conversaciones y puntos que se han tocado antes por parte del presidente de la Federación y el gobernador electo, porque tiene mucho que ver con lo que se ha tratado. Y aparte darle continuidad al tema que se trató en su momento, en noviembre del año pasado, en los seminarios del IPCBA, donde se planteó todo lo que hace a la situación de la ganadería en Misiones. Yo lo llamé una oportunidad de crecimiento porque realmente lo es, porque si bien la situación no es la mejor, pero justamente cuando está en estas situaciones es que uno encuentra herramientas y búsqueda de herramientas para solucionarlas. Y de eso se trata este tema. El año pasado hablamos de esto, y uno de estos que yo se lo voy a pasar rápidamente 3, 4 filminas como para hacer, filminas es un término un poco viejo, diapositiva, para hacer un recuerdo, sí, que es un poquito más nuevo. Pero ¿qué es lo que se vio? Básicamente esto, la situación de la ganadería en Misiones ha entrado en una etapa que podríamos llamar de decadencia, yo lo llamo por lo menos de problema, de crisis, donde uno de los indicadores más claros de la crisis es la caída en el stock misionero, que llegó a un máximo ya por el 2012 al 2014 y sorpresivamente empezó a caer a nivel de 9 a 10.000 cabezas por año, que es una barbaridad. Yo les quiero aclarar que no fue la única provincia que le pasó lo mismo. A nuestro vecino le pasó exactamente lo mismo. Entonces, vimos esto, que era la única categoría que no caía, era la vaca de cría. La vaca de cría llegaba, perdón, esto es bastante más sensible que... La vaca de cría llegó a un punto en el mismo año que llegó al máximo y después no caía en la medida que caía en todo el resto de las categorías. O sea que la liquidación se producía en otras categorías, no necesariamente en la vaca. Pero uno de los temas que más impactaba es el tema de los terneros. Los terneros nunca pasamos de los casi 90.000, 89.000 del año 2012. Pero tenemos que recordar que esa cantidad del 2012 es producto del servicio de 2010. O sea que los terneros de estos eran producto de estas vacas, no de estas. ¿Ah? Y después vemos que cada vez tenemos menos terneros y llegan a este año, que este año estamos en 80.000. Este es el año pasado, pero este año estamos en 80.000. O sea que estamos de vuelta a una situación como la del 2010. Eso por lo menos es llamativo y tiene que llamar la atención en la medida que podamos solucionar. Esta diferencia es la cantidad de vacas que la tenemos al cohete, es lo que yo llamaba las fábricas improductivas. Es como si yo tuviera un montón de fábricas y solo el 50% de esa fábrica la pongo a trabajar. Lo primero que me va a pasar es que me estoy fundiendo. ¿Está? Pero esto no está visto con un criterio, o sea, la ganadería no se ve con un criterio industrial. En el industrial, a nosotros los productores nos echarían a patada. Pero esto es un tema que hace la ganadería. Son los indicadores de marcación a lo largo del año. La Argentina no es se habla de la cría como un pilar de la ganadería y sin embargo las productividades de la cría son lamentables. No pasamos del 62% anual global, con puntos muy altos en provincia de Buenos Aires que llega al 74-75 anual, y situaciones como la de Misiones, que hasta el año pasado solo era peor una sola provincia, Santa Cruz. Pero nosotros estábamos en una situación caótica, el 44% promedio, y estable, que eso es mucho más grave. Porque si vemos estas...
tengo un dedo pesado. Vemos esta situación. Ahí está. Si notamos acá, vemos que tenemos indicadores, no digamos maravillosos, pero buenos para el normal. Pero acá nos estabilizamos en una situación grave. Y entonces a partir de ahí nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? Y esto seguido por el último, que esto hizo mucho ruido y habla de algo que se habló acá adelante, que es realmente el déficit de carne de emisiones, que es de 47.000 toneladas. Nosotros solo producimos 15.000. Esto da una producción a nivel productor de 69 kilos de carne por cabeza, más allá de que uno hable de la extraordinaria producción de los rodeos misioneros o de la producción de carne misionera. Y cuando hablamos por cabeza, son esos 15.000 toneladas llevados a la cabeza. Son 69 kilos de carne por cabeza y por año. Eso es bajísimo. Es decir, que son 200 gramos por cabeza y por día, promedio. Es bastante bajo por día. ¿Sí? Y la producción por hectárea es de 41, con lo cual es muy bajo. Consecuencia de todo esto es esto, que es lo que hablaron ustedes al principio, el ministro. Que son, de las 48.000, son 120 millones de dólares de ese momento, hoy serán 110, no importa, son un fangote de plata. El problema es cómo llegamos a solucionar esto cuando Misiones tiene limitantes importantes que hacen a las limitantes de tipo del medio, que es que Misiones es claramente forestal y tiene 1 millón de hectáreas dedicadas a la forestación y reservadas para la forestación, con una amplia zona, creo que eran alrededor de 300.000 hectáreas, que son reservas, directamente. El resto son zonas amarillas, que tampoco es fácil de implementar, y algunas zonas verdes, que sobre esas se puede llegar a trabajar. Pero sobre esas, como es un recurso limitante la tierra, entran a competir todas, porque entra a competir la hierba, entra a competir la forestación, entra a competir el té, entra a competir el maíz, si queremos ponerlo en algo que se está hablando ahora, y entra a competir la ganadería también. Y sobre esa peleamos. Y es un recurso escaso. Bueno, con esto, como antecedente, se elaboró un plan estratégico, ya estaba elaborado para esa reunión, en la cual se hablaba de algunos puntos que podíamos tratar de trabajar en eso para producir cambios. Y esta fue parte de las acciones que nosotros planteamos para salir de la situación. Por un lado, era necesario promover el intercambio técnico y de experiencias entre productores. Y por otro lado, tener apoyo técnico hacia los productores criadores, porque claramente un problema está en la cría. Después podemos discutir si la cría es idónea para Misiones con una estructura social como la que tiene de pequeños productores, donde tener cría por ahí no sería lo mejor, pero eso es una discusión posterior. Lo que tenemos que hacer es por lo menos mejorar la situación que estamos. Y este plan estratégico hablaba de otros puntos, frigoríficos y temas comerciales, y también hablamos de algo que se habló acá en forma directa, que fue, primero, generar mercados de referencia para la comercialización ganadera local, global, con especial interés en los pequeños productores. Lamentablemente no me salió resaltado, pero era resaltado. Y después generar canales de comercialización, donde ustedes hablaron de herramientas tecnológicas comunicacionales, que es lo que estábamos hablando, de los remates televisados, y los que unos usan la red interna y otros usan los satélites. Pero nosotros necesitábamos un medio, nosotros como ideadores del tema, necesitábamos un medio con que llevarlo adelante. Y ese medio para nosotros fue la federación. En la federación unimos ideas y unimos esfuerzos.
Piensen que yo soy presidente de la Sociedad Rural de Misiones, en teoría la más grande, o por lo menos la más vieja, y no por mí, sino por la edad de la sociedad. Y a través de ahí, Monte Carlo, bueno, entonces estamos ahí nomás. Pero no importa, con ellos ideamos y con fundamentalmente el apoyo del gobierno, a través del IFAI, con el fondo del IFAI, ideamos los métodos para tratar de salir. Uno es implementar el sistema de remate de pequeños productores en forma efectiva, y el otro fue los llamados equipos farm, lo que después llamamos equipos farm, que fue que a través de cada una de las federaciones promocionaron dentro de sus productores asociados ponernos en un tema que para mí, que fue el que con Adrián estuvimos ideándolo, y con mis antecedentes profesionales de haber participado de grupos CREA, fue para mí una maravilla profesional y personal durante 30 años de mi vida, y fue una forma de aprender y difundir lo que uno aprendía, que eso era mucho más efectivo, es decir, formar una red de confianza para poder llegar a hacer las cosas. Entonces armamos los equipos farm, eso fue entre diciembre y enero del año pasado, por eso, diciembre del año pasado, enero de este año, sí. Y el 30 de enero dimos por comenzado el tema. Cada uno de los equipos farm, la idea era que tuviera alrededor de 10 productores con un técnico asignado, que sería el coordinador del tema, de los temas técnicos, la ayuda técnica. Al final, cada una de las asociaciones eligió a dos técnicos, uno titular y un suplente, y en teoría se iba a hacer cargo uno el titular. Al final era mucho mejor, decidimos que las capacitaciones que eran necesarias se hicieran los dos. Es decir, que hoy tenemos 19 técnicos, 19 porque hay uno de los grupos FARM que puso uno solo, pero todos con las capacitaciones les llegan a los dos. Y todos, en todos los casos, están trabajando como coordinadores de cada grupo, los dos. Después el arreglo entre ellos es interno. Esto para que vean cómo fue funcionando. ¿Qué se hizo en cuanto a los remates? Que acá se habló, pero acá lo puse, lo cuantifiqué. En un año se hicieron 6 remates. O sea, en un año calendario, desde junio del año pasado a junio de este año, se hicieron 6 remates, de los cuales uno fue el año pasado, que se hicieron alrededor de 500 cabezas, y en el remate en los 5 remates que se hicieron este año, se hicieron 2.500 cabezas, 2.200 y pico de cabezas. Lo cual cuantifica cuanto antes no había ni una, y hoy hay 2.800 cabezas vendidas por ese sistema. Pero acá no, para mí esto es simplemente una cuantificación, es decir, bueno, estos son tantas cabezas, pero ¿qué impacto tuvo en los productores? En los productores les cambia el marco. Porque hoy un pequeño productor que antes vendía 1, 2 o 5 cabezas, que le era problemático, que tenía que vendérselo al vecino, hoy puede llegar a mandarlo. Si esto lo sumamos a las nuevas ideas que estábamos trabajando con Adrián, de hacer remates televisados, ya sea por streaming o por el sistema que es el tradicional, pensamos que el streaming es mucho más barato, por eso es más efectivo, va a tener ni que salir de la chacra, se le filma, se lleva y se vende. Y eso le permite tener una venta segura en cualquier momento. Le cambia el marco donde tiene que producir. Por otro lado, esto nos permitió una cosa que después yo voy a repetir, que es muy básico acá, que es tener un marco de precios de referencia. Hoy, gracias a eso, tenemos una base de datos, y ustedes me piden a la federación cuáles son los precios de ternero, ternera,
ternero capado o sin capar, toro, vaquilla, la que quieran, nosotros tenemos los datos. Con lo cual, el productor ya no depende de la palabra del comprador que le dice yo te puedo pagar 50 pesos, sino que además sabe que puede venderlo a 55, porque ese es el mercado de referencia. Con lo cual empezamos a cumplir parte de los temas que estaban pensados antes. Pero una cosa importante en esta red colaborativa, llamémosle así, fue que el último punto es esto, que esto es una red colaborativa entre productores, técnicos, a través de las asociaciones, pero también está el gobierno, porque en estos, y como lo dijeron antes, en estos remates hubo aportes del gobierno a través de fondos para compra de toros o vaquillas o terneros, lo que ustedes quieran, de hacienda, a tasas realmente muy buenas, y con además un sistema de, digamos, de trámites muy fáciles que lo lleva a cada una de las asociaciones sin ningún tipo de problema. Pero eso es todo un tema, que lo hemos podido solucionar. ¿Y cómo fue el tema de la farm? Yo un poco me adelanté, pero acá están los 10 lugares que se formaron los grupos. Desde Bernardo Irigoyen, acá, El Dorado, Monte Carlo, San Vicente, 25 de Mayo, Albapose, Libertador General San Martín, Oberá, pequeños productores, Concepción y Capital. Esos son los 10 grupos. Ahora yo quiero hacerles un pequeño paréntesis mostrándole cómo son cada uno de ellos. Esto es en cuanto a cantidad de productores. Vean que tienen algunos cantidad de productores que componen a principio de abril, hoy ya cambiaron, desde El Dorado, que tenía 11 y sigue teniéndolo, o Bernardo Irigoyen, que tenía 4 al principio, hoy ya tiene 9, y así sucesivamente. Es decir, que hay 86 productores en este programa. En cuanto a cabezas, vean que pasan de muy pequeños productores, toco con la yema del dedo, de muy pocas cabezas, este es este caso, hasta El Dorado, que tiene muchas cabezas. Estos son 20.000 cabezas. Este es el 5% del rodeo provincial que llevamos acá. Después vamos a ver en qué condiciones. Estas son las superficies de cada uno. Vean la importancia cuantitativa del Dorado, de Sociedad Rural, la amarilla, y los chicos que son, por ejemplo, los del Libertador General San Martín, son productores de 50 hectáreas, de 35 a 50 hectáreas promedio. Y acá tenemos productores que van de 500 hectáreas. Y después otros de también 40, 50, 70 hectáreas en Monte Carlo. Ni qué decir los de Oberá de zona centro. ¿Cuántos son las hectáreas ganaderas? 26.000 hectáreas. Tienen 26.000 hectáreas y 12.000 hectáreas de esas son pasturas. Esto fue a través de una encuesta. ¿Por qué? Porque teníamos que ver cuál era el nivel de avance, pero para obtener un nivel de avance tenés que tener un nivel de base. ¿De dónde salimos? Bueno, salimos de esto. Entonces, 20.000 cabezas, 5% del rodeo, y 26.000 hectáreas. Ven que no es una cabeza por hectárea, a pesar de que hay varios de los chicos que tienen más de una cabeza por hectárea. Pero, por ejemplo, acá se ve claro que El Dorado, con las hectáreas, tiene 0,8 en promedio. Pero la cría el 46%, hay feedlot solo el 1%, la invernada el 17% y la recría el 36%. Si uno mira eso, y si vinieron a mi charla de noviembre, es exactamente el rodeo de Misiones.
en la misma distribución del rodeo de Misiones. Es decir, que es muy representativo de lo que es el rodeo misionero. ¿Cuál es el nivel de uso de profesional? Es decir, de la profesionalización de las decisiones. Bajísimo, bajísimo. Vean que contadores son los que más hay y veterinarios también. Lamentablemente para nosotros, ingenieros agrónomos, no nos dan ni pelota. Pero es una realidad, ¿qué le vamos a hacer? Otros son técnicos agrónomos y otros. Pero los ingenieros agrónomos, 13%, 12%, y los veterinarios, el 36%, 37%. Pero muy, muy bajo. O sea, de los 86 hay 20 tipos profesionales. Muchos de los veterinarios notablemente estaban junto con los contadores, en las mismas empresas. Y esto para mí fue importantísimo. ¿Por qué? Pues se les preguntó qué herramientas utilizaban. ¿Qué herramientas para definir la planificación de las empresas, sean pequeñas o grandes, y de cada uno de ellos, para ver qué hacían, qué tenían como material para hacerlo? Bueno, nosotros dicen que somos productores de carne. Eran 2 productores de carne. El 1% son, porque en realidad los únicos que medían la producción de carne eran 2. El resto no medían la producción de carne. Es decir, hablaban de la producción de carne por dicen qué, porque me dijo mi vecino, pero ellos no medieron nunca la producción de carne. Tanto es así que creen que la producción de carne es pesar la hacienda todo el tiempo tipo el INTA. Y no tiene nada que ver con eso. Tenemos que saber cuántos kilos salieron, cuántos kilos entrados, y fundamentalmente que en las experiencias a nivel de INTA o de experiencias de ese tipo no se trabaja el inventario inicial y final, la diferencia de inventario. Nunca supieron que era así tan de fácil, por más que había técnicos que trabajaban en eso, pero no ese tema. Y eso es fundamental porque quiero saber cuánto estoy produciendo. ¿Tá? Pero ese es un tema. Todos los temas que hacen a gestión económica es prácticamente inexistente. Y con eso muchas herramientas que vienen con la gestión económica. Es decir, creen que la gestión económica es tener el balance. No, es llevar los números, ponerlo en una base de datos, cuánto gastaste hoy en nafta, mañana en una bolsa de alimentos y nada más. Y después asignarlo a cada categoría y saber los costos. No hay necesidad de costos, por lo que veo. Y es llamativo. No se habla de costos, no se habla de números, se habla de técnicas. La gestión económica solo el 9%. Y cuando supuse que no sabían lo que eran, lo que yo pedía como gestión económica, y era así, eran balances societarios lo que estaban hablando, con lo cual no es lo mismo. Mapa de suelos o mapa de ambientes, prácticamente inexistente. La gente no sabe con lo que tiene, entonces ¿cómo va a planificar cuántas hectáreas de maíz voy a hacer el año que viene? ¿Y cuántas son las potenciales hectáreas que puede hacer agricultura, pastura de este tipo o pastura de este otro? No lo hay. ¿Ah? O no lo había, por lo menos. Plan sanitario sí. O sea, los veterinarios hacían parcialmente su trabajo, trabajando sobre eso. Eso no quiere decir que cumplieran el plan sanitario, quiero decir que lo tenían. Escrito por lo menos estaba. Con esto empezamos a tener necesidad de algunos puntos trabajarlo. Y después en recursos forrajeros es otro tema. Acá el recurso forrajero más importante, si lo miran, es sistemas silvopastoriles, 21%, 20%, para poner un número rápido. Eso sobre 24.000 hectáreas canarias son 5.000 hectáreas. Ahora, de las 5.000 hectáreas, 3.000 están en un solo grupo. Los demás son pequeñas. Pero lo que sí había, distintos recursos forrajeros
las pasturas eran importantes, el campo natural es muy importante, sigue siendo importante, el famoso campo natural de Quechota. El pasto estrella es sumamente importante, lamentablemente son viejos y lamentablemente tienen pobre producción, pero es sumamente importante, con lo cual hay que ver cómo hacemos para incrementar la producción. Y después hay cosas llamativas, como por ejemplo algunas cosas como Tifton, que todo el mundo lo llama, que es un pasto fabuloso, pero es el 1%, no existe desde el punto de vista cuantitativo. Maíz, que todo el mundo habla, son 150 hectáreas en 24.000. Tampoco es importante, y sin embargo hay interés. Y acá me está faltando, bueno, caña de azúcar, prácticamente llegaba a una superficie muy chica, y acá debe estar faltando el quesita gigante, ¿no? Sí, quesita gigante, que también es del 2%, asociado siempre a los silvopastoriles, salvo casos muy puntuales. Entonces, planteamos con los asesores cuáles eran los puntos en los que teníamos que trabajar como grupo, con cada equipo, en qué se tenían que poner a trabajar. Y ahí yo puntualicé algunas cosas. Primero, estamos hablando de conseguir un cambio de mentalidad, porque esto nos está indicando que tenemos que primero cambiarle la cabeza, demostrarle que hay cosas que son importantes y que no se le está dando la suficiente importancia, pero con una visión de largo plazo, ya no corto, de largo plazo. El problema es que el productor tiene problemas de corto plazo. Esto es lograr una red, que la red colaborativa de la que estábamos hablando, que se estaba formando incipientemente, se formalizara. ¿Entre qué? Productores, técnicos y el Estado. ¿Para qué? Para profundizar el tema de la profesionalización de las decisiones. Después, tenemos que identificar cuáles son los temas, problemas, y cuáles son las limitaciones de cada empresa, tanto en lo que sea técnico como económico, en el sistema de cada empresa y en el sistema de cada grupo. Es un poco más amplio, por eso el trabajo de los profesionales es tan importante. Desarrollar tecnologías, tanto de proceso como tecnologías de insumo. ¿Para qué? Para herramientas, para que sean una herramienta. ¿Para qué? Para solucionar los problemas. Porque hacer pastura no es porque me gusta hacer pastura, ni porque es lindo el campo tenerlo todo macheteado. Es porque tengo que producir más. ¿Por qué? Porque estoy en una situación conflictiva, de problema. Y por último, y esto es importante, porque hace a la filosofía del trabajo grupal, que es apoyar el crecimiento individual. ¿En qué? En el intercambio. ¿Entre qué? Entre pares. Porque ¿cuál es el secreto de este sistema de intercambio? Que ya no es un técnico que le viene a decir hace esto, es un par suyo que tiene los mismos riesgos porque está asumiendo el mismo riesgo de producción, con lo cual lo hace mucho más interesante y cree en eso, es creíble. ¿Por qué? Porque es el mismo tipo, es mi padre el que está todos los días al lado mío y en el almacén comprando cosas, o sea, los riesgos que él tiene son los mismos míos. En cambio el técnico que viene al fin del mes cobra el sueldo, que es lo que pasa a veces en situaciones de ITA. Yo lo he visto como consejero de ITA. Muchas veces pasa eso. Que además, muchas veces los técnicos del Estado abandonan al productor. Y esto lo que estamos haciendo es tener una reunión mensual en distintos campos, pero tener seguimiento mensual también de la situación. Con lo cual, el productor no está abandonado. El productor se siente seguido y apoyado por sus pares y por los técnicos. Por ahí soy un poco vehemente porque yo creo en este sistema por lo que le dije antes. Tengo 30 años de esto y haber participado y creo que mi crecimiento profesional fue gracias a esto. Entonces, ¿qué problemas globales estuvimos viendo? Primero, hay una dificultad para definir objetivos y metas productivas económicas realizables. Se ponen objetivos tipo, vamos a aumentar la producción.
¿De qué aumento me hablas si no se quiere saber qué producción, cuánto está produciendo? Entonces no es realizable. Aumento la producción, que es un tema muy general, por ahí con 1 kilo, que gane más, pero no sé ni cuánto salí. Y 1 kilo es importante, y no, por ahí no es nada importante. Y no me pongo metas. ¿Con 1 kilo en cuánto tiempo? ¿Dentro de cuánto? ¿Es dentro de 6 meses, 1 año o 10 años? Y es tremendo, ¿eh? No lo podemos solucionar así nomás. Es parte de lo que hace a brindarle conocimientos. Priorización de componentes técnicos sobre lo económico. Permanentemente es esto. La gente aplica tecnologías que no sabe ni cuánto le va a salir, no tiene idea del costo, ni en qué se está metiendo. Hoy están hablando y discutiendo del tema maíz. La tecnología de maíz es una tecnología de punta, y los suelos de Misiones, y yo vine a hacer soja en Misiones en el 76, y maíz yo hago desde el año 79 hasta el día de hoy, y he perdido cosechas y he ganado mucha plata también. Y es un cultivo que requiere un manejo de suelo, pero a nivel fino, no cualquier cosa, porque además Misiones, la situación es compleja. La intensidad de la lluvia y la frecuencia de lluvia hace que se erosionen a niveles que la soja en los 80 desapareció porque empezaron a desaparecer los suelos y no había siembra directa en ese momento. Este punto, no reconocer la importancia de tomar datos para poder analizar y conseguir información. Sin información uno no sabe a dónde va. Y el dato es lo mismo que un montón de ladrillos, pero un montón de ladrillos no es una casa. Y esa es la diferencia entre el dato y la información. Esto yo lo puse de desconfianza inicial en el sistema, porque es divertido cuando uno va, divertido para mí, ver que el productor te mira, te mide, y a lo largo de la reunión se va dando una vuelta total. Se convierte en un talibán a veces, en algunos casos, que es un tema muy interesante. Esto lo dijeron ustedes, producir una oferta al mercado de lo que yo quiero producir y no lo que me demanda el mercado. Visto desde el punto de vista de alguien fuera de la producción agropecuaria, como un marketinero, por ejemplo, mira la producción agropecuaria y dice, ¿qué están produciendo? Ustedes producen lo que quieren, no lo que les están demandando. Y eso es un cambio que hay que poner, es parte de los cambios de largo plazo. Necesidad de conocimientos actualizados. ¿Por qué? Porque se han estancado en temas que ya están superados. En temas nutricionales, hoy vamos a hablar de esos temas. Es una falla. Y hay cosas que están superadas y se habla con terminología que hace 20 años era real, hoy no es real. Tendencia a aceptar las cosas como están y no pensar en soluciones imaginativas. Y eso es un tema que yo lo hablo con los técnicos, porque el que tiene que dar soluciones imaginativas son los técnicos, ayudados por las digamos, experiencias que saquen de sus reuniones y de el estudio que hayan hecho de las necesidades y limitaciones que tiene cada uno. Y la otra es la tendencia a la generalización de soluciones para todas las empresas. Para todos este paquetito le sirve a todas, olvidando que cada uno es un mundo. Nosotros hemos conseguido ya empezar a unificar el tema de ambientes y potreros, donde todos se tienen disponible para poder hacerlo. Esto es un tema que yo lo pienso porque estamos trabajando en esto, que es el índice verde, que en vez de cortar, se mide, se tiene imagen satelital con 48 horas. Estos son dos campos, la misma pastura, son 10 kilómetros de diferencia entre uno y otro. Miren la diferencia de crecimiento año a año. Este es 1 año, 2 años, 3 años. Y estas son las capacitaciones que se ha dado. Lo otro fue que se estandarizaron bases.
los datos, bases de datos de precio remate, bases de datos de costo de maquinaria, costos de reserva, silo lleno, están disponibles. Y después, la de ambientes y las reuniones abiertas de cero cuatoriles. Y por último, pero no menor, es que, para mí, por lo que veo, esto es una red colaborativa que está funcionando. Y se ve a través de ¿qué? De los cambios que se han producido después de cada reunión. Es realmente notable. Y lo puse en mayúsculas, que esta es una oportunidad y un desafío para avanzar en equipos en donde todos ganamos, trabajando bajo ¿qué? Para el lema que vinimos, que es crecer haciendo crecer. Con esto doy por terminada mi charla. Por falta de tiempo yo pensaba terminarlo con la idea de una técnica que diera su visión, pero ¿podemos hacerlo? Entonces invito a Variña López Ferro. Lamentablemente el productor, que iba a venir a hacer lo mismo, se quebró una costilla y no puede venir. Variña, es tu momento de palabra. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo soy parte del equipo FARM, como nos presentó hoy el ingeniero Adrián, juntamente con 18 asesores más, entre ellos veterinarios y agrónomos. Y bueno, mi visión global es que hay virtudes y hay defectos, que en misiones realmente generalmente solicitamos el asesor de otros profesionales y raramente recurrimos a un técnico agronómico. Y eso se destaca en esta red colaborativa, donde no solamente el asesor tiene una intencionalidad que sabe a dónde va, sino que se enriquece con el grupo de la asociación, sea del municipio, sea de la región o de la asociación, de la cooperativa. Entonces, como defecto, tal vez compartirles y ser pie la importancia de registrar la información que tenemos de nuestro ganado. ¿Por qué? Porque si nosotros no pesamos, no registramos y no nos volcamos a eso que llamamos tabla de datos o base de datos, ¿cómo nos vamos a llamar productores de carne? ¿Producir qué? Lo hacemos, sí, pero ¿lo cuantificamos? ¿Cuánto sabemos que ganamos? Así que básicamente es como instar a los aquí presentes, a los productores, a los hijos de productores, a los estudiantes y futuros profesionales, la importancia de cuantificar lo que hacemos, porque lindo o feo es subjetivo, pero saber un número nos cuenta dónde estamos. Y particularmente, como dar mi mirada, considero que es una oportunidad de enriquecimiento mutuo, tanto para el asesor que brinda, tanto para el productor que recibe y para el grupo de la asociación o el municipio que contiene en cada reunión grupal. Muchas gracias.